Nosotros saludamos a los hermanos que están en las iglesias recibiendo esta transmisión con la paz del Señor Jesús. Hermanos, estamos aquí para transmitir la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Lo que hacemos los domingos en la mañana en este horario para nuestras iglesias. Y queremos también decir a los hermanos que nuestra transmisión está siendo hecha aquí, en vivo, a partir del Manaim de Domingo Martins, en la región de Domingo Martins, en el municipio de Marechal Floriano, en el estado de Espíritu Santo. Y aquí encerramos hoy por la mañana un seminario de quinto periodo de seminario y principiantes, donde tuvimos aquí la participación en esos dos periodos de un total de más de 3.100 hermanos. Aquí en este seminario, quinto periodo y principiantes aquí en Manaim. Y también estuvimos conectados a través del satélite, tanto quinto periodo como principiantes. Estuvimos conectados a varios otros puntos en el Brasil y incluso en el exterior, donde nosotros tuvimos las informaciones y podemos dar a los hermanos las informaciones sobre este seminario. De forma que nosotros también estamos, los hermanos pueden ver aquí en la proyección, la divulgación de nuestro Manaim, de nuestro seminario, aquí, principiantes y quinto periodo. Estamos mostrando para todos nuestros hermanos. Y también decimos a los hermanos que nosotros estuvimos aquí realizando en este mes de septiembre varios seminarios en el exterior, donde allí pastores nuestros aún están realizando algunos seminarios en el exterior. Nosotros tuvimos la semana pasada en Lisboa, en Portugal, donde allá este seminario tuvimos la gran bendición de tener allí la participación de más de 1.200 hermanos nuestros, de nuestras iglesias, en Portugal. Y también tuvimos allí la bendición de la ordenación de un pastor y también la unción de 2 ungidos. Lo que pasó por primera vez en muchos años, casi 40 años que estábamos esperando que un pastor brasilero pudiese ser levantado allí. Y el último fin de semana el Señor nos dio esta bendición allá en Portugal, en nuestras iglesias en Lisboa. También tuvimos en Londres. Los hermanos en Londres pueden ver inclusive las fotos de nuestro grupo de pastores allí arrodillados a los pies del Señor, recibiendo la unción, la ordenación. Y también en Londres, en Inglaterra, un grupo de hermanos allí, casi a 500 hermanos que estuvieron participando del seminario. Muy maravilloso, donde también tuvimos una unción allí. Un hermano nuestro fue ungido ahí, el hermano Luis. Y el Señor nos dio allí una gran bendición. Y anoche, sábado, tuvimos también en España, en Madrid, un seminario muy concurrido. En España la obra está muy bien representada, en España. Y allí tuvimos hasta algunos bautismos. Bautismos allí que los hermanos fueron bautizados y la obra ya está establecida en aquel país. Ya son 12 años. Y nuestros hermanos pudieron descender en las aguas con el bautismo, confirmando su fe delante del Señor. Y también anoche la ordenación de un pastor. Tuvimos allí la bendición de la ordenación de un pastor en España. Eso nos alegró mucho. Los hermanos pueden ver allí el grupo de pastores orando con imposición de manos del presbiterio. Y hoy presente tenemos un seminario en Italia, un grupo de hermanos de ahí en Italia. Son más de 300 hermanos reunidos en el seminario en Italia. E inclusive también están hasta participando con nosotros ahora, en la parte de la tarde allá. Ellos ya están terminando el seminario, participando de esta escuela bíblica dominical. Otra alegría que compartimos con los hermanos es que están siendo realizadas caravanas evangelísticas aquí en América del Sur, y ahora también la última fue en Colombia, en la ciudad de Bogotá, la capital, y también en el interior, en la ciudad de Medellín. Iglesias que nos acompañan de muy cerca en la escuela bíblica dominical y participan muy activamente de la escuela bíblica dominical.
Y allí los hermanos están teniendo cultos evangelísticos, vigilias, bautismos. Y el grupo de hermanos que está allí, los hermanos pueden ver bautismos en Colombia. Es una alegría muy grande para nosotros el número de bautizados. Y los cultos, las vigilias, las reuniones y los trabajos evangelísticos de nuestros hermanos allá en Colombia. Una acción misionera. Estamos orando por el trabajo misionero y el Señor está bendiciendo grandemente este trabajo. Ahora queremos volver a los hermanos a nuestro asunto de hoy, que vamos a abordar al respecto de la carta del Apocalipsis. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis y nos detendremos en la carta a la iglesia de Sardis, o sea, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Los hermanos ya pueden dejar ya sus Biblias abiertas en el capítulo 3 de Apocalipsis, que está conectado con la parábola de Mateo capítulo 13, versículo 44, que es la parábola del tesoro escondido. Entonces, sobre este asunto será nuestro abordaje en esta escuela bíblica dominical y vamos a tener una palabra introductoria sobre el asunto a través del pastor Jedel T. Bien, hermanos, quiero saludar a todos los que están conectados con nosotros vía satélite en Brasil y en el exterior. Saludar a todos con la paz del Señor. Tuvimos un primer informe aquí de algunas ocurrencias, de algunas informaciones de interés de la obra en Brasil y en el mundo, diciendo a nuestros hermanos que cada día hemos tenido grandes respuestas de parte del Señor en esta celebración de los 50 años de la iglesia. Este periodo donde el Espíritu Santo Él ha tenido un papel preponderante en aquello que ha sido colocado como elemento fundamental para la iglesia, para que su acción, para que su ministerio atienda aquello que está determinado proféticamente para el tiempo del fin, para el tiempo que estamos viviendo. No tenemos ilusiones. Sabemos perfectamente de que el tiempo está cumplido. Nadie sabe el día ni la hora, mas las señales que están ahí y el momento profético que está descrito para este tiempo, que fue preservado, separado para la iglesia, lleno de revelaciones, lleno de orientaciones para que una iglesia en esta hora pueda caminar segura en su doctrina, lo que es de mucha importancia y aquello que hemos hablado frecuentemente. La Biblia, el texto de Isaías, claramente dice así: este es el camino. El camino es este. Jesús es el camino. Este es el mensaje que ha sido entregado no solo por la iglesia cristiana Maranata, mas por todas las iglesias del mundo, las iglesias evangélicas y hasta algunas llamadas cristianas que divergen y tienen otros puntos de vista, más las iglesias que preservan una parte de la doctrina, por lo menos están hablando del camino que es Jesús. Todos los días, en domingo, en las reuniones, el mensaje que se destaca es que Jesús es el Salvador, que Jesús vino para salvar, que Jesús sana, que Jesús salva, Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Eso está claro, es importante, es necesario. Con un detalle. El texto dice así: este es el camino. Es lo que estamos hablando. Todo el mundo está peleando con esto. Cualquier texto, cualquier televisión está pasando esto. Entonces, este mensaje es otro mensaje que es tan importante, que es la continuación de este primero. Y el primero es: este es el camino. El segundo es: andad en él. Andar en él no es predicación, es doctrina. Es saber
el momento que estamos viviendo. ¿Qué interesa? Jesús viene, Jesús va a salvar, Jesús salva. Muy bien, está bien. Y usted está preparado para enfrentar este momento. Porque alrededor hay un pueblo que está en el Evangelio y en el que están diciendo una porción de cosas que niegan todo. Aquello, especialmente aquello que es la venida del Señor Jesús, el momento profético que la iglesia aguarda. Y esto ha sido disimulado. Y el Espíritu Santo y el Señor separó el libro de Apocalipsis, las revelaciones, los misterios que están en él, para una iglesia que necesita de estos misterios para caminar segura. Decir, el camino todo el mundo sabe, lo difícil es andar en él. Y es la doctrina. ¿Más andar cómo? No, hoy predico sobre la vida de Naín, mañana predico sobre el hijo pródigo. Está bien, está muy bien. No, salvación, hay salvación, sí, es el camino, sí, Jesús es el camino, sí. Y ahora, usted aceptó y murió. Usted vaya al cielo. Usted aceptó y murió, no hay ningún problema, es lo ideal. Aceptar a Jesús y morir en aquel momento y acabó. Listo. Mas el problema no es ese. La iglesia no fue llamada para aceptar a Jesús y decir acepté a Jesús y quedar en el banco orando. Venir al culto para orar y para oír la predicación. La iglesia que vino para vivir. Y la gran preocupación que tenemos es que los hermanos entiendan en el libro de Apocalipsis que está siendo traído y hay una necesidad para la iglesia en él, porque es una secuencia histórica, es la historia de la iglesia que comenzó hace 2000 años, que tiene los mismos proyectos que están aquí en este tiempo que estamos viviendo, en los últimos tiempos, que son los que están aquí. Entonces, las luchas de la iglesia que estaban aquí en Éfeso son las mismas que las que están aquí, estuvieron en Sardis y que están hoy en Filadelfia y la Odisea. Son las mismas luchas. No hay distinción en nada. Nada está opaco. Nada está escondido. Todo está claro. Entonces, esta iglesia, la iglesia de nuestros días, tiene algo cultural. No es algo cultural, no es acervo cultural. Es hablar acerca de filosofía, teología. Eso es cultural. Es algo que queda atrás. El pasado ahora es solamente la referencia. Es referencia para el presente. Entonces, el pasado es referencia para el presente. No solo tenemos un futuro y el futuro está aquí. Está aquí en las cartas, en Apocalipsis. Un libro lleno de misterios. Nosotros hemos detenido en un libro de misterios porque no estamos preocupados con predicación. Queremos que la iglesia ande en el camino. ¿Usted no está satisfecho con esto? No tenemos nada con el Espíritu Santo, no quiere saber. Él colocó a su disposición las riquezas donde Jesús se manifiesta y es el centro de todas las cosas. Cuando vemos en el libro de Éfeso, Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Quiere decir, el aspecto profético y doctrinal y está enfatizado aquí. Él está aquí. Él andó en todos los periodos de la iglesia. Él sabe de todas las cosas y en cada periodo se manifiesta para hacer un tipo de acción y de operación. Entonces, hoy vamos a entrar en la iglesia, en la quinta carta a la iglesia de Éfeso. Entonces vemos que no hay una interrupción en los acontecimientos. Los hermanos van a ver las preguntas que vamos a hacer hoy. Son un poco más difíciles porque estamos entendiendo que los hermanos están leyendo la Biblia, que los hermanos están orando al Señor para el Señor revelar y que simplemente 6 minutos no da para responder. No da para responder. El pastor entonces tiene que decir y tiene que marcar una otra hora para explicar mejor. Él tiene que estar atento a esto. Los obreros, el diácono, sea quien sea. No dio tiempo, no, hermanos. Tiene que detenerse en cada carta. Cada creyente tiene que conocer esto aquí. Cada hermano, por más simple que sea, a no ser que no sepa leer, él tiene que conocer el libro de Apocalipsis
porque es el momento que estamos viviendo. Y cada época tiene una operación distinta del Espíritu Santo, de la iglesia, en la vida de la iglesia. La iglesia tiene que vivir esto aquí. Ella vivió sus luchas aquí, en Éfeso, en su comienzo. Vivió en Esmirna, en su muerte. Vivió aquí en la muerte de la fe en Pérgamo. Ella vivió aquí en Tiatira una mezcla. Ella vivió aquí una lucha del Padre, aquí del Hijo, aquí del Espíritu Santo, aquí de la vida de la iglesia y sus luchas. La suma, las derrotas de la iglesia, las debilidades de la iglesia, al mismo tiempo, las victorias de Jesús en medio de la iglesia. Aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él no cambió esto. Los 7 candeleros están relacionados con las 7 iglesias. 7 periodos históricos y proféticos de la iglesia, desde el primer periodo de la iglesia hasta su tiempo del arrebatamiento, que estará entre estas 2 últimas iglesias. Y vamos a pasar a estudiar y a leer también. Vean, hermanos, hay una preocupación de que todos los hermanos que están viniendo para el estudio de las cartas, ellos se enteren. Y con facilidad, lo que no es fácil, tienen que venir con oración. Los pastores, las iglesias tienen que hacer madrugadas, orar. Señor, abre mi mente para yo entender qué tú quieres en esta hora para mi vida. Para la iglesia Maranata, no. La iglesia Maranata está ahí. No, es para su vida. Es para la vida de su iglesia, de su familia, de sus hijos, sus parientes, sea lo que sea. Los hermanos tienen que entender que ustedes son dueños de su propia alma. Cada uno lleva su propia alma. El alma tiene sus necesidades personales. Mi alma no es la necesidad de su alma. La mía es la de aquí. Uno será llevado, otro será dejado. 10 serán llevados y otros quedarán. Hay 2, uno quedará y uno será llevado. Es individual, hermanos. O vamos a entender esto, o vamos a comenzar a volver al pasado para la predicación, reunir al pueblo, a todo el mundo le gustó, unos aplaudieron, otros cantan, otros dicen no sé qué. No es eso, no es teatro, no estamos viviendo de eso. Estamos diciendo lo siguiente: la hora es seria, el tiempo de la iglesia se cumple. Dios abrió esta puerta del Apocalipsis y dejó para esta hora, para usted entender el momento profético. Jesús está en nuestro medio, el Espíritu Santo quiere operar. ¿Y qué usted quiere? ¿Qué queremos? ¿Queremos más que esto? No, yo pienso. No, si usted piensa es otra cosa. Si pasó la Biblia y usted hace otra cosa, no hay problema. No, pero no me gusta esto, entonces vaya a leer lo que a usted le gusta. Ahora, esto aquí, usted no está obligado, nadie está obligado, pero usted tiene que entender. Y hoy usted hace una pregunta de lo que sucedió aquí en Éfeso. La persona se olvidó, ya no sabe que la oposición a la palabra es la misma que tenemos hoy aquí. No voy a continuar. Era bueno que yo continuase y dejase un minuto para todas las respuestas. ¿Por qué? La iglesia tiene que saber esto. No es esperar aquí simplemente por la escuela bíblica dominical. Porque no hay tiempo para esto y el pastor tiene que estar enterado, sea el pastor o el diácono. No es para desconectar el satélite, tiene que oír esto primero. Después que lo oya esto, él puede desconectar. Ahora vean, vamos entonces a las preguntas que nos interesan. Aquí los hermanos van a ver qué dificultad vamos a tener hoy aquí. Vamos, Pastor Gilson, por favor. Usted tiene sus preguntitas aquí. Usted es medio complicado, ¿no es verdad, Gilson? Pero está bien. Aquí está nuestra primera pregunta, hermanos. Los hermanos van a ver aquí que estamos usando un modelo español para la pregunta. Estamos españolando con signo de interrogación, pero no es así el portugués. Es la tentativa de facilitar a nuestros hermanos españoles que están en España. ¿Cuál es la relación existente en el periodo de la iglesia de Éfeso y de Sardis o Sardo, en cuanto a la operación del Espíritu Santo en cada periodo proféticamente? Entonces, ¿cuál es la ejecución del proyecto de la iglesia
el periodo que envuelven estas dos iglesias, y eso en cuanto a la operación del Espíritu Santo en cada periodo, cada uno de los dos periodos. Y esto proféticamente. Entonces la respuesta será dada de la siguiente manera. Primeramente, responda con los textos bíblicos en cada carta. ¿Cuál es el texto bíblico que habla sobre este asunto en Éfeso? ¿Cuál es el texto bíblico que habla sobre este asunto en Sardis? La carta de Sardis o Sardo. Después, la segunda respuesta es: responda sobre la acción y el sentido profético de cada carta. Primero la acción y después el sentido profético de cada carta, o sea, de cada una de las dos cartas, Éfeso y Sardis. Para esta pregunta, Solo para facilitar, la pregunta es esta. Más dice así, en cuanto a la operación del Espíritu Santo. Entonces, tenemos la operación del Espíritu Santo, tenemos las parábolas, ¿no es verdad? Hay una relación de cada carta, cuál es la operación del Espíritu Santo y cuál es la relación con las parábolas. Entonces, aquí la primera con relación a la operación del Espíritu Santo. En Éfeso y en Sardis. Sardo. Vamos a ver, los hermanos, los versículos. Abran Sardis, abran en Éfeso y para ver la diferencia. ¿Cuál es la relación que existe entre estas dos con relación a la operación del Espíritu Santo? Están viendo que ya comenzó a complicar, Gilson. Está difícil. 4 minutos. 3 minutos está muy bien. 3 minutos, en 3 minutos estaremos de vuelta. Los hermanos tienen prisa para irse a su casa para hacer el almuerzo, ¿no?
Muy bien, hermanos. Ciertamente los hermanos ya encontraron, porque son dos textos, que los hermanos encontraron la respuesta. Inciso A, o sea, responder con el texto bíblico en cada carta. La primera respuesta, vamos a ver la primera respuesta. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Allí los hermanos vieron exactamente la expresión Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Por tanto, el periodo de Éfeso. Esto dice aquel, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Entonces está aquí la primera respuesta a nuestra pregunta. Y nuestra primera respuesta, ¿qué identificamos aquí? Identificamos la ejecución del proyecto de la iglesia y la relación existente entre las iglesias de Éfeso y de Sardis, o Sardo. Ahí en el capítulo 3, versículo 1, los hermanos también encontraron allá a la carta de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Entonces está aquí, las 7 estrellas. Y dice así: yo conozco tus sombras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Entonces está aquí identificada la relación entre estas dos iglesias de Éfeso y Sardis o Sardo, con relación al proyecto de Dios y la operación del Espíritu Santo en estos dos periodos proféticos de la iglesia. Y naturalmente, la segunda pregunta, que es la letra B, que es la acción en Éfeso, y exactamente la cuestión de la acción, del énfasis profético en el otro periodo. Entonces Éfeso está aquí. La acción es la acción de la presencia del Señor, aquel que está presente en todas las cartas, porque Él anda en medio de los 7 candeleros. Y esta acción está identificada con el título glorioso del Señor Jesús, que es aquel que anda en medio, entre los 7 candeleros. Aquel que anda históricamente y proféticamente en medio de la iglesia. Y recorre todo el periodo de la iglesia. En Sardis o Sardo, Él está presente en toda la historia de la iglesia, pero la acción de ahora, su acción es ahora renovar el proyecto. Su acción es para establecer el proyecto en Éfeso, y en Sardis, en Sardo, Él va a renovar este proyecto. Por eso, una vez más, los 7 espíritus aquí son la operación de los 7 espíritus, como fue en Éfeso. Yo gustaría que el pastor Yedelti dé alguna palabra para complementar. No, yo pienso que la segunda pregunta falta un poco más, que sea un poco más difícil, porque es una asociación profética. Y asociar lo profético tiene que tener revelación. Usted tiene que entender, y muchos tienen, mas ni todos tienen. Por eso que la iglesia tiene que enterarse en el todo. Todos tienen que tener esta misma respuesta. Aquí vemos una operación 7, el número de la perfección. En el primero vemos una acción. Jesús se destaca, y destacándose como aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Históricamente, Él vive en todo el transcurrir de esta historia. Él proféticamente comienza y termina, el alfa y omega. Él está en toda la historia de la iglesia. La iglesia puede aumentar, disminuir, puede matar, puede morir, puede suceder lo que sea con sus miembros, mas Él está presente. Esto Él va mostrando en el transcurrir de la historia. Van sucediendo las cosas hasta aquí, hasta el 7, y los efectos de la degradación doctrinal de la iglesia. Puede pasar y colocar las cartas. Entonces vemos aquí la oposición a la palabra, la oposición a Jesús, al Padre, al Hijo, aquí al Espíritu Santo, y la iglesia aquí con Jezabel mostrando una cosa que quería mostrar algo que no era del Espíritu, más que era simplemente una apariencia. Ella mezcla todo. Jezabel coloca la levadura en la Trinidad y acaba el valor de la Trinidad. Entonces, no acaba en sí, pero disminuye. Ella muestra que la Trinidad puede ser sustituida por gente,
por la levadura, por la apariencia. Y la Trinidad no opera por la apariencia, la Trinidad opera en sus mecanismos. La palabra que tiene vida, el grano de mostaza, la fe, ella opera interiormente, no opera exteriormente. Ese es el gran problema, esa es la diferencia, donde existe la obra de Dios y es interior. Cuando usted ve algo exterior, cuando la fe exterior, es porque ella ya murió, la semilla ya murió. Ahí vienen las aves del cielo para hacer nido, y es lo que estamos viendo, una fe llena de nidos, árboles llenos de nidos que destruyen los frutos, donde usted comienza a ver la degradación. De aquí para adelante, después de la muerte de la iglesia, por la doctrina, usted comienza a ver las dificultades que ella comienza a recibir por quien admitir toda cierta de cosas. Jesús es el Salvador, no, Jesús salva, pero fulano también salva. La hermana María también salva. Pablo también salva. Mas también hay personas muy buenas. Aquí tenemos personas, algunos hasta están vivos, personas óptimas. Y pueden ser santos aquí, no hay problema. Tenemos nuestros santos, pero mis hermanos, eso no podemos admitir. En contra de la gran doctrina de que Jesús es el Salvador y Él murió en la cruz del Calvario. Ningún hombre murió y derramó su sangre. Los mártires derramaron su sangre, sí, pero esa sangre no es el Espíritu Santo. No fue derramado el Espíritu Santo. Ellos derramaron su sangre humana. Jesús derramó el Espíritu Santo. Los milagros de Jesús no son milagros de otros santos que hicieron y que se atribuyen a ellos. No, Jesús se presentó como Hijo de Dios. Y no es un juego, no es algo en broma. Entonces este cambio que sucedió aquí trajo para este periodo una gran dificultad que vimos en Tiatira. La gran mezcla. Ahora solo existe otra salida. Es el 7 otra vez. 7 espíritus operando aquí. Ahora vamos a renovar. Jesús va a entrar ahora otra vez con su acción. Ahí viene el texto que está en el primer versículo de la carta de Sardis, o Sardo o Sardis. Vamos a ver esto aquí. ¿Qué opera aquí? ¿Por qué opera? ¿Qué espíritu? Ahora es la pregunta que yo hago. Los hermanos pueden responder ahora. Tenemos 1 minuto para los hermanos responder. ¿Cuál es el espíritu que opera aquí? En Éfeso, espíritu de Jehová. En el otro, de Esmirna fue sabiduría. En Pérgamo fue inteligencia. En Tiatira fue consejo. Y en Sardis está escrito aquí. ¿Cuál? Poder. Espíritu de poder. Entonces dice así. Teniendo poca fuerza. Entonces él vio, había un pueblo fiel. Porque la presión del mundo era muy grande. Era política, religiosa, cultural, filosófica, todo eso que estamos viendo, filosófica, teológica, todo lo que es cultural, encima de un pequeño grupo, restos que estaban para morir, para acabar. Sardis, la palabra sardo es restos, restantes. Y vamos a ver la relación que fue hecha ahora, hace pocos instantes, de los restos que estaban aquí con los restos que estaban restantes en la iglesia de Tiatira. En la iglesia de Tiatira, que había un restante. Y este restante era mucho menor aún, la cantidad de fieles era mucho menor. Aquí, cuando el Espíritu opera con el énfasis de poder. ¿Por qué entra el Espíritu de poder? Porque la iglesia estaba tan débil, porque solo una operación del Espíritu Santo daría poder para fortalecer este pequeño grupo que estaba aquí. Solo el Espíritu de poder. ¿Qué es lo que hace Lutero? Él va al castillo y coloca aquello que era la iglesia, la doctrina de la iglesia. Para esto, él necesitaba ser fuerte, porque solo el Espíritu, él sale de en medio de aquellos escombros del mundo, de aquel mundo dominado política y espiritualmente y religiosa y filosóficamente. Un dominio de un cristianismo que estaba ahí. Nadie se atrevía a combatir, porque quien se levantaba para combatir moría. La iglesia tenía que hacer esto, el cristianismo en aquella época tenía que hacer esto, si no, él no entraba al gobierno. Era el mundo, era la idea, era que el milenio sería en el periodo medieval.
Entonces fue del 400 a 1500 y poco, entonces llamado el periodo medieval. No un milenio, pero aquí en la tierra. Los teólogos diciendo aquí, no, la iglesia entró en el gobierno del mundo y ahora el milenio va a ser aquí. Vamos a arreglar todo, matando a todo el mundo. Los hermanos están entendiendo. Esto es un poco de la historia. Ahora, vean, estamos aquí en el espíritu de poder. ¿De dónde sale todo esto aquí? ¿Qué estaba sucediendo? Entonces hice la pregunta, el espíritu de poder. Lutero hace el himno, castillo fuerte, y él no sabía que la operación del espíritu era de poder y que estaba en él y tenía que estar. Y no solo en él, también en los demás siervos del Señor, Knox y otros siervos de Dios. Todos ellos estaban aquí, mas era un puñado. Usted va a defender siervos aquí, siervos allá, hombres llenos del espíritu de poder, hombres, muchos nombres, podríamos mencionar muchísimos nombres que fueron muertos, que eran amenazados de muerte. Mis hermanos, estamos entendiendo las cosas como tienen que ser entendidas en la palabra. Estamos viviendo este momento y de otra forma, no cambió. La oposición es la misma, mas en nosotros opera ahora una otra acción del Espíritu Santo. Son 7 espíritus de Dios. Ahora 7 espíritus de Dios. El Espíritu de Jehová que opera aquí. Opera aquí. ¿Para qué? Para renovar el proyecto de salvación y de vida eterna, la doctrina que tenía que ser inmaculada y que fue mezclada con la levadura. La doctrina donde el grano de mostaza, la fe murió, donde todo sucede y el hombre domina y destruye a través de dogmas. Entonces, fulano de tal ya es madre de Dios. No es solo madre carnal de Jesús, pasó a ser madre de Dios. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Quién entiende esto? Es difícil entender. Estamos aquí. No estamos hablando mal con relación a religiones y otras cosas o teología. Está muy bien. Mas la equivocación no está solo en esto. La equivocación está en un evangelio descaracterizado. No tiene carácter. Con la misma idolatría, con la misma hechicería, y dice que es bautizado con el Espíritu Santo. Ese es el gran problema. Y lo peor de todo esto está allá afuera, en medio de los que están diciendo eso. No, estamos aquí dentro, diciendo que hay llenos del Espíritu Santo, con bautismo del Espíritu Santo, sabiendo todo esto y niegan todo esto. La lucha está ahora dentro de la obra. Ellos no tienen el Espíritu, perdieron el Espíritu Santo y niegan el sacrificio de Jesús, niegan los dones, niegan el poder del Señor. La primera cosa puede ver, cayeron, ya no creen más en el Espíritu Santo, no creo más en esto, el otro. No creen en la sangre. Y la palabra dice así, y ellos vencieron por la sangre y por la palabra. Están en Apocalipsis. Es la enseñanza para nosotros en esta hora. Yo quiero decir, en realidad, que el asunto es vasto y estamos esperando que los pastores puedan, no tenemos unas 10 preguntas para hacer, pero los pastores pueden atenerse, hablar un poco más sobre el asunto. Muchos tienen ya el conocimiento de esta carta, no necesitan apresurarse para hablar de Lutero, porque es una historia que vamos a pasar en el mes de octubre. Solo tratemos este asunto, solo de las reformas religiosas del siglo XVII. Vamos a hablar sobre esto. Hay tiempo aquí para hablar de las cartas, pero lo que es importante el 7 aquí, el 7 está relacionado exactamente con una renovación. Aquí fue establecer la iglesia, aquí fue restablecer, aquí fue establecer, aquí fue restablecer. Por eso los 7 espíritus de Jehová, el mismo espíritu del Señor aquí, el espíritu de poder, dando fortaleza a una iglesia que estaba débil, frágil. Y el Señor está mostrando que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, Él sabía, Él estaba aquí cerca, Él tuvo que operar ahora con la gran operación del Espíritu Santo. Vamos a ver los grandes avivamientos y todas esas cosas que sucedieron aquí. Vamos a tratar aquí el conocimiento de Jesús que viene en la próxima carta. Era un entendimiento de Jesús. El tesoro que estaba escondido era la vida que estaba muerta, que era la palabra que estaba muerta, aquel que da vida. Enterraron al Padre la palabra. Estaba enterrado.
nadie leía la Biblia. Ella fue al latín, nadie sabía latín, el pueblo no sabía qué era la palabra. Y fue cuando fue desenterrado el tesoro. Un hombre encontró un tesoro escondido en el campo de los intereses del hombre. Los intereses del hombre que escondieron la Biblia. El campo de los intereses está aquí. Y sumergieron en este campo la Biblia, en este pozo. Taparon, simplemente. El hombre no tiene Biblia, no fue así. Todo estaba en latín. ¿Usted habla inglés? Muy bien. No hay Biblia en inglés, hay en latín. Los escritos del Nuevo Testamento en latín. El loor en latín. Nadie cantaba más. La iglesia no tenía que cantar porque el pueblo no conocía el latín. Entonces, solo los religiosos de aquella época sabían latín, entonces cantaban. Entonces, los cánticos llamados folclóricos, los cánticos de aquellos que naturalmente crearon este tipo de cosas. Los cánticos gregorianos y tantos otros. Mis hermanos, la operación del mal, ella no es aquella que fue aquí. Cuando digo voy a matar, no. Ella sacó la Biblia. Sacaron la Biblia de la mano de las personas. Escondieron, solo eso. Hoy todo el mundo tiene Biblia en la mano. ¿Qué Biblia? Es letra. Letra. Filosofía, teología. Es una forma de acción. Y nosotros estamos venciendo esto aquí con la doctrina. Esa es la doctrina. Tuvimos hoy un grupo de personas aquí, visitantes de otras denominaciones también, pastores. Y dijeron así, ustedes sumergieron la Biblia en aquello que nosotros salimos. Ustedes están sumergiéndose en la palabra revelada, en los secretos, en los misterios. Una iglesia no va a partir ahora sin el misterio, sin la revelación. No va a partir con charla, con conversaciones. Saquen eso de su cabeza. Usted no necesita predicación. Usted es creyente. Usted está llegando ahora. Dios te bendiga. Continúe ahora. Este es el camino. Ande en él. Usted va a entrar en la doctrina. Yo estoy ateniéndome aquí un poco, insistiendo, porque tenemos personas que están llegando ahora. Nuevos convertidos y otros que ahora descubrieron que existe un mensaje. Y hace mucho tiempo estaban en la iglesia y no sabían que en la escuela bíblica dominical se enseña. Porque el diácono no invita, el pastor tampoco, está parado, piensa que es bueno, o el diácono o el obrero piensa que es bueno, y es bueno cuando ellos predican y piensan que es bueno. Ellos quieren platear para decir que un día predican una cosa, predican otra. No, ya no es más esto. Aquel día puede predicar de salvación, no hay problema. Este es el camino. Ahora andar en él es la doctrina aquí, para este momento, para este tiempo. No es una cosa que va a ser creada. Aquello que viene de afuera, que el teólogo, que fulano dice esto, esta tontería. Yo no quiero saber de teólogo. No quiero saber de estas cosas, de sistemática, de homilética, de hermenéutica, propedéutica, de apologética. Yo no quiero saber nada de esto. Yo quiero saber lo que Dios tiene en esta hora, lo que el Espíritu tiene para revelar. Yo voy a leer un tratado de 1500 páginas para saber dónde está Jesús allí y dónde está negando la presencia del Señor, porque cuando escribe las 1500 páginas, Él escribe lo que piensa y lo que Él cree. Espera, yo necesito de esto, usted necesita de esto. Yo necesito lo que el Espíritu Santo me muestra, no lo que aquel ciudadano escribiendo libros, yo pienso, yo creo, sistemática. ¿Para qué yo quiero sistemática? Yo tengo que tomar la Biblia y sistematizar con 500 volúmenes. Mis hermanos, tengan paciencia, eso no es así. Vamos entonces a entendiendo claramente dónde estamos. Mis hermanos, podíamos pasar esto aquí. Voy a hacer una preguntita más aquí. Hay una preguntita solo para dejarla. Vamos, ¿está aquí? Gilson, ¿está aquí? Aquí está. Esta va a quedarse para que los hermanos respondan. ¿Cuál es el reflejo negativo que podemos encontrar en la iglesia de Sardis con relación a la parábola del tesoro escondido? En el texto que se lee en Mateo 13:44. Pueden leer, pueden distraerse. Pastor, diácono, obrero, está aquí. Pueden responder esto aquí. Respondan. Respondan en la noche para no equivocarse.
Aprovechen para responder el día martes con sus creyentes para la próxima semana. Mas aún hay otra. ¿Dónde está el espíritu de consejo? ¿Cuál es la diferencia con el espíritu de consejo? ¿Dónde está el énfasis del espíritu de poder en la carta de Sardis? Vean la diferencia. Miren, ¿dónde está el énfasis del espíritu de poder en la carta de Sardis, en la iglesia de Sardis? ¿Dónde está? Hay otra pregunta. ¿Dónde está la diferencia entre el espíritu de poder? ¿Dónde está el espíritu de consejo? En la iglesia de Tiatira y en la iglesia de Sardis. Así, mis hermanos, la palabra para el pastor Gilson para terminar, para las iglesias que están conectadas con nosotros. Nuestro abrazo fraternal. Amén. Hermanos, vamos a dejar entonces publicado en nuestro sitio satélitemaranata.org.br estas dos otras preguntas. Y mañana, el día lunes, a través de la radio Manaim, tenemos una programación a las 10:30 de la mañana para transmitir algunas informaciones sobre la escuela bíblica, donde veremos allí a discutir con los hermanos, descubrir con los hermanos y algunos pastores relacionados con la escuela bíblica. Y vamos a terminar dejando aquí a los hermanos la recomendación de que esta primera pregunta que fue hecha hoy, ella pueda servir para el estudio, para el culto de las señoras del día miércoles, como una referencia para el trabajo de las hermanas. Es una referencia muy buena. Fueron dadas muchas explicaciones relacionadas al asunto. Así terminamos aquí deseando a todos nuestros hermanos la paz del Señor Jesús.